el defensor de la selección venezolana. Recibió un pisotón en el momento. Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la última clase de instalaciones. Pues, ayer al final se cortó la clase porque a las 9 cierra automáticamente. Pues cuando le estaba explicando la parte final de la matriz. Entonces, hombre, recorderis, el ejemplo que le estaba haciendo, pues era el que nos sugerían acá, ¿no? El que el evento sea una quemadura por un arco eléctrico y aquí definimos que era por un transformador, ¿no? Entonces les mencionaba que digamos aquí lo que se debe tener en cuenta cuando uno está haciendo, pues, estaba hablando del riesgo de manera real. En un caso específico, pues, es definir si es un riesgo potencial o es un riesgo materializado, no sé si ya se ha presenciado eso alguna vez o si es un riesgo potencial. O sea, existe la posibilidad de que suceda. No, yo les había dicho que en este caso, pues, vamos a poner el riesgo materializado
y con una probabilidad de suceso de C. Que pues para los que ya han revisado algo del taller, pues se dan cuenta que las probabilidades que yo les definí son C y B, porque son dos casos de riesgo diferentes. Y si no estoy mal, definimos que el riesgo para personas podría ser una incapacidad temporal por una quemadura, que nos daría un riesgo medio. Para para el riesgo económico, habíamos definido un daño importante o una interrupción breve. Vamos que eso haya generado que pues, digamos, no me interesa que era un transformador, era un motor. Que ese motor no, digamos que detuviera su funcionamiento durante una hora, un par de horas. Pues es una interrupción breve. Eso también nos daría un riesgo medio. Para el riesgo ambiental, pues digamos, teniendo en cuenta ese contexto, pues el riesgo ambiental es prácticamente nulo, ¿no? O sea, sin ningún efecto. Que nos da un riesgo bajo. Y cómo se afecta la imagen de la empresa, la consecuencia a imagen en la imagen de la empresa, pues teniendo en cuenta que solo es una incapacidad temporal, no sucedió un daño importante en la empresa y tampoco hay un impacto ambiental importante, de hecho es sin efectos, la consecuencia más pequeña o más baja, la consecuencia a nivel de imagen de la empresa también iba a ser interna, ¿no? Que pues también nos da un riesgo bajo. Entonces teníamos dos riesgos medios y un riesgo bajo. Entonces mencionaba que, digamos que la manera más correcta de analizar esta matriz de análisis de riesgos siempre es de izquierda a derecha. Pues siempre iniciar por las personas, después el ámbito económico, el ambiental y por último la imagen, porque dependiendo de las consecuencias que hayamos tenido acá, se puede, digamos que predecir o suponer de manera más certera la consecuencia que va a tener la imagen de la empresa. Entonces mencionaba esto, ¿no? Una vez uno ya tiene el nivel de riesgo, que en este caso nos dan medios y bajo, pues uno tendría que ir a la siguiente tabla de esta matriz de análisis de riesgo, que pues, es la tabla de decisiones y acciones. Entonces aquí nos definen, pues dependiendo del código de colores, el nivel de riesgo, ¿no? Que aquí pues ya no lo están poniendo en texto. Pues digamos que ese código de colores ya no es tan necesario. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Si es muy alto, cuál es la decisión a tomar y qué se debe hacer. Entonces, si el riesgo es muy alto, porque podría ser un riesgo muy alto, la única manera de que sea un riesgo muy alto es que pues suceda varias veces al mes en la empresa, vamos, ese evento específico, y, y la consecuencia pues sea que allá se genere la muerte de una persona o más de una persona, haya un daño grave que genere una interrupción regional del servicio. Vamos, si lo pensamos en una empresa que eh, está directamente involucrada en la prestación del servicio de energía, pues una central interrumpa digamos, su servicio y genera una interrupción regional. A esos niveles estamos hablando, o sea, al máximo nivel posible. El ambiental, pues una contaminación irreparable, lo que les digo, de que se genera un incendio que queme tantas hectáreas de bosque como para que el, el poder replantar ese bosque quemado no sea muy viable, que digamos. Sea un terreno muy grande en cuanto a hectáreas. Y la consecuencia a nivel de empresa, pues sería que su imagen se vea manchada a nivel internacional. Que se sepa a nivel internacional el perjuicio que ha tenido esa empresa, ya sea en la sociedad, en sus trabajadores, o la caída que ha tenido a nivel económico, ¿no? O sea, que ya ha desplomado. Pues esas serían las únicas consecuencias que nos darían un riesgo de un, un, un qué, un riesgo de nivel muy alto, teniendo en cuenta pues que la probabilidad de eso ocurre varias veces al mes. Entonces, pues, obviamente teniendo en cuenta eso, pues es por eso que la RT aquí nos define que es inadmisible de trabajar, ¿no? Porque pues, está poniendo en riesgo la vida de personas, el ambiente, se pueden tener pérdidas económicas importantes y el impacto que tengan estas tres anteriores a nivel de los demás es muy grande. Es por eso que es inadmisible para trabajar. Hay que minimizar las fuentes potenciales,
hacer reingeniería, o sea, digamos, eliminar esas fuentes potenciales es, bueno, ver qué está causando estos accidentes y ver cómo vamos reduciendo esos posibles elementos que generan ese riesgo eléctrico. Hacer reingeniería en caso de que se pueda rediseñar ese elemento o ese proceso para que pues, los riesgos, los riesgos del eléctrico asociados disminuyan, minimizar el riesgo con equipo de protección personal, la manera más sencilla, si es posible, volver a valorarlo en grupo hasta reducirlo. Y requiere obviamente un permiso especial de trabajo y es que tocará, eh, digamos, realizar esa actividad. Que, pues, para ejecutar los trabajos, que es lo que nos dicen. Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa, que la alta dirección es una parte que es muy importante en cada empresa, que pues, se encarga de tomar decisiones claves en cuanto al rumbo de dirección de la misma. Y aprueba el análisis del trabajo seguro, que es el ATS, y autoriza su realización mediante un permiso especial de trabajo o PES. Pues básicamente, si se requiere hacer esa actividad, pues no se puede hacer directamente, se tiene que buscar procedimientos alternativos. Si es que se necesita hacer ajustes a la hora específica y esos procedimientos o, digamos, labores alternativas que nos den la misma solución o el mismo producto, pues deben ser aprobadas por la alta dirección. Ese es el caso de un riesgo muy alto. Para un riesgo alto, que pues aquí lo vemos que puede ser o con una menor probabilidad, o sea, que haya ocurrido en el sector, pero no necesariamente en la empresa, que haya ocurrido en la empresa, pero solo algunas veces al año, o que pueda ocurrir varias veces en la empresa al mes, pero pues con una consecuencia no de nivel 5 sino de nivel 4 o 3. O sea, una incapacidad permanente o incapacidad temporal, un daño mayor, una contaminación mayor o localizada y una afectación en la imagen de la empresa a nivel nacional o regional. ¿No? Es que ya vemos que la consecuencia ya no es la peor de todas. Entonces, en ese caso, lo que se busca ahí es minimizar, obviamente, ese riesgo, ¿no? Se buscan alternativas para que presenten un menor riesgo, o sea, similar a esto, o sea, procedimientos alternativos o qué otras actividades se pueden realizar que nos den el mismo, sea, que nos den la misma actividad productiva o el mismo producto, si de lo que entender así. O sea, digamos, de qué otra manera yo puedo realizar esa acción sin que pues, se genere ese nivel de riesgo. Y demostrar cómo se va a controlar ese riesgo que está presente ahí, ¿no? Aislar con barreras o distancias, digamos, si se puede, si el riesgo se puede disminuir mediante esas acciones, con mantener distancias de seguridad y obviamente usar equipo de protección personal. Y aquí también se requiere un permiso especial de trabajo. En este caso, para si cuando se va a realizar esas actividades, el jefe o supervisor del área involucrada en la empresa o en esa actividad específica aprueba el análisis de trabajo seguro o el ATS y el permiso de trabajo especial. Bueno, el permiso de trabajo que se los PT. Presentados por el líder de cargo, bueno, a cargo del trabajo. Entonces, se fijan, ya no es el que está encargado de aprobar esa actividad específica o esas actividades, ya no es un cargo tan alto. Porque pues el riesgo ya no es el más alto posible. Cuando el riesgo es medio, digamos que la decisión a tomar es aceptarlo, que aceptarlo no es, bueno, ese riesgo está ahí y ya, no, aceptarlo a lo que se refiere es que se aplican los sistemas de control, que es básicamente minimizar, aislar, suministrar equipo de protección personal, procedimientos, protocolos, lista de verificación y usar obviamente ese equipo, ¿no? O sea, básicamente acciones más sencillas que siempre buscan mantener ese riesgo controlado o que la posibilidad de ese riesgo de origen eléctrico sea lo más baja posible. Que pues son las que nos mencionan acá. También requiere un permiso especial de trabajo, pero en este caso lo da el líder de trabajo del grupo. Entonces, digamos, otra vez es una persona que tiene un nivel de cargo más bajo aún. Y cuando el riesgo es bajo, lo que nos dicen es asumirlo, ¿no? Hacer un control administrativo rutinario, o sea, pues, verificar que eso no esté cambiando, seguir los procedimientos establecidos, o sea, establecer un plan de trabajo de pues, qué actividades debería hacer o qué pasos debería seguir para hacer que ese riesgo sea lo más bajo posible, ¿no? Y obviamente usar equipo de protección personal. Si existe ese riesgo, debería usar equipo de protección personal. Aunque el riesgo sea muy bajo, que pues si nos vamos aquí a la matriz, el riesgo solo es bajo, con una probabilidad alta, cuando el daño es prácticamente mínimo, y con una consecuencia media, cuando la probabilidad es muy baja, o sea, que nunca ocurrió en el sector. Entonces,
Aún así se exige el equipo de protección personal. En este caso, pues no requiere un permiso especial de trabajo. Lo único que el líder de trabajo debe verificar es si qué puede salir mal o qué puede fallar, o sea, en esa actividad específica, ¿no? ¿Qué puede causar que algo salga mal o algo falle? Digamos, que actividades de terceros o que actividades que no se tienen previstas o que pueden, por así decirlo, eh, que no tienen una relación directa, pueden influir en que algo salga mal. ¿Y qué se puede hacer para evitar que algo salga mal o que falle? O sea, ¿qué actividades o qué acciones uno puede realizar pues, para disminuir ese riesgo, ¿no? O sea, para evitar que algo salga mal? Y el último, que sería el riesgo muy bajo, que es el caso más ideal, es cuando tenemos una probabilidad muy baja, o sea, que no ocurrió en el sector y la consecuencia más baja posible en todos los ámbitos. Cuando el riesgo es muy bajo, pues la decisión a tomar es básicamente vigilar los posibles cambios, para verificar que no hay nuevas variables que puedan hacer que ese nivel de riesgo aumente. O sea, que se intente o sea, que siempre se intenta mantener lo más bajo posible. En este caso, o sea, si está muy bajo, es vigile que nada cambie para que el nivel de riesgo no aumente. Y en este caso, pues, para ejecutar los trabajos no se requiere ninguna acción adicional. Solo con verificar los campos es suficiente. Pues digamos que con esta matriz uno ya puede, dependiendo del nivel de riesgo, más o menos seguir unos pasos, dependiendo obviamente de la actividad, ¿no? Entonces, pues, en su quiz, ustedes, digo, en su taller, ustedes deben, con los dos ejemplos que yo les planteo, que yo les planteo un evento, un factor de causa y una fuente, también les planteo, les defino la probabilidad, ustedes tienen que definir la consecuencia y obviamente el nivel de riesgo, ¿no? Que pues obviamente digamos que esas consecuencias ya están, digamos, no es como que ustedes puedan decir, no, es que la consecuencia va a ser el nivel uno porque sí, ¿no? Si lo ven bien, están pensados como para acotar muy bien el nivel de consecuencias en cada uno de los. O sea, como para que no sean, para que el rango sea de al menos tres, no de los cinco. Entonces ustedes pueden, pues, el que elijan, argumento, bueno, en mi opinión, debe ser este, digamos, en el caso si no estoy mal, primero es una descarga eléctrica. em, o pueden definir de una vez la muerte. Es una descarga eléctrica, sin un equipo de protección personal adecuado, puede generar un paro cardíaco y es una muerte. La probabilidad de muerte es una. Entonces ya, digamos que con esa argumentación ya es suficiente para definir que pues obviamente el nivel la consecuencia a nivel personal es de categoría 5 a nivel 5. El siguiente tema con lo que continúa este capítulo de la RTE, que hace parte de los elementos de riesgo, son los criterios para determinar el alto riesgo. Que pues el alto riesgo está a partir de acá para adelante, ¿no? Entonces lo que nos definen es que, o lo que nos dice la RTE es que para determinar la existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por una persona competente en electrotecnia y basarse como mínimo en los siguientes criterios. O sea, digamos que debe tener un conocimiento técnico mínimo, digamos, orientado a esta área, y además tener unos criterios básicos. Esos criterios son, pues aquí los que vamos a ver a continuación. Este sería el primero, que existan condiciones peligrosas, que además sean plenamente identificables, especialmente carencia de medidas preventivas específicas contra esos factores de riesgo eléctrico, porque ya vimos los factores de riesgo eléctrico más comunes, ¿no? Eh, y también veíamos maneras de reducirlo, de prevenirlo, ¿no? O de mitigarlo. Entonces, pues, si no cuenta con esas medidas preventivas, digamos, más básicas, digamos, se puede asumir o afirmar que hay efectivamente condiciones peligrosas. Ya sean equipos, productos o conexiones defectuosas, la manera más sencilla. Insuficiente capacidad para la carga de la instalación eléctrica, pues eso ya sería un aspecto más técnico que no es tan fácilmente visible, sino pues un mayor análisis que es básicamente ver o sea, no solo, bueno, técnicamente ver los planos de la instalación, y pues estos planos correspondan a la instalación real, ¿no? Porque bueno, los planos pueden decir una cosa, la instalación puede decir otra cosa, ¿no? O sea que mi plano, diga, no debería tener un calibre de 14, pero le puso uno de 16.
Y ahí obviamente el plano debe diferir porque es una cosa es lo que se diseñó, otra cosa es lo que se ejecutó. Entonces, verificar que los planos y la ejecución de esos planos sean la misma. Y después de que se haya corroborado eso, verificar que efectivamente ese diseño si solventa la carga que se está ejecutando. Básicamente que el diseño está bien realizado, bien dimensionado. A eso se refieren con que tenga una capacidad suficiente. Pues si no tiene una capacidad suficiente, eso es insuficiente, obviamente hay un riesgo o una condición peligrosa. Porque pues se está sobresaturando el sistema o sobrecargando el sistema y pues es más probable o posible que suceda una falla. La violación de las distancias de seguridad, que pues eso lo vamos a ver a continuación, que son esas distancias de seguridad. Que pues básicamente son distancias que dependiendo de la situación específica y sobre todo del nivel de energía que tenga cierto elemento, pues nos garantizan que la posibilidad de accidente es muy, muy baja. Entonces, si se viola esa distancia, no significa que va uno a sufrir un accidente, sino que la probabilidad de que suceda el accidente comienza a aumentar, pues lo que hace que sea más peligroso, ¿no? Materiales combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar un arco eléctrico, obviamente. Digamos, eso ya nos recomendaban. Si existe la posibilidad de que alguno de esos elementos o en alguna zona específica de instalación eléctrica se pueda generar alguna descarga eléctrica, pues debido a que hay una mala instalación, hay una máquina que está defectuosa, hay un daño que no se ha reparado, pues evite poner materiales que puedan ser combustibles explosivos cerca de esos elementos para que eviten un accidente o mayor, ¿no? Más allá de la carga eléctrica. También la presencia de lluvia, pues eso puede considerar una condición peligrosa si es que la instalación no está adecuada para resistir esa lluvia, ¿no? Solo la lluvia, aunque no sea una tormenta eléctrica, puede aumentar el nivel de riesgo teniendo en cuenta de que si la instalación cuenta con problemas, esa agua puede generar daños en máquinas o en circuitos eléctricos que conlleva a un incremento en la posibilidad de un accidente de origen eléctrico. Las tormentas eléctricas, obviamente, eso ya lo vimos. De por sí una descarga eléctrica, un rayo ya es un factor de riesgo. Y la contaminación. Pues digamos que ese es el primero de los criterios. Digamos que evaluar estas condiciones peligrosas, para comentar algunos de esos ejemplos. Que el peligro tenga un carácter inminente, digamos, sería el siguiente de esos criterios. Y con carácter inminente lo que nos quieren decir es que existen indicios racionales de que bueno, de que la exposición al factor de riesgo conlleva a que se produzca un accidente. O sea, básicamente es que el estar en una situación en la cual existe la posibilidad de una descarga eléctrica puede generar un accidente o pues alguno de los otros riesgos de origen eléctrico que vimos, ¿no? Los factores de riesgo. Esto significa que la muerte o una lesión física, un incendio, una explosión pueden ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema para tomar las medidas preventivas. Digamos, uno ya eh, puede identificar que hay un problema porque hay una parte de la instalación que no cuenta con una puesta a tierra. Entonces, en caso de que sea un problema con las máquinas, el accidente digamos que se debe venir. Y además uno prevé, bueno, o tiene información pues, cuando está determinando esos niveles de riesgo. Él ve cuándo se le hizo mantenimiento cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento a las máquinas y observa que el mantenimiento ya venció su plazo límite. Entonces, si ya venció su plazo límite, ya es más probable que suceda o sea, que una máquina falle y ese fallo puede ser de origen eléctrico, ¿no? Puede ser un fallo de origen mecánico, o sea, digamos, si es una máquina pues, con engranes, que alguno de los engranes se rompe, pues deje de funcionar. Pero pues puede ser un fallo de origen eléctrico, que pues si no se tiene un elemento de seguridad como es una puesta a tierra, pues esa falla eléctrica no se va a poder disipar. Entonces se refieren con el peligro inminente. Y pues que pueda ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo. Entonces, algunas cosas se pueden identificar de manera más sencilla. El siguiente criterio sería que la gravedad sea máxima, es decir, que haya una gran probabilidad de muerte. O sea, cuando vamos a consecuencias, veamos que si ocurre ese evento, la consecuencia es, digamos que el efecto que tendría ese evento, o la consecuencia que tendría ese efecto, básicamente, o sea, que sucede digamos aquí no es quemadura, sino una descarga eléctrica, una descarga eléctrica.
Es que si sucede esa descarga eléctrica, muy seguramente va a generar una muerte o una incapacidad permanente, o sea, o una incapacidad permanente. O sea, de ese nivel estamos hablando en cuanto a consecuencias, lo que nos quieren decir acá, como que la gravedad sea máxima. Entonces, que haya una gran probabilidad de muerte o lesión física grave, un incendio o explosión que conlleve a que una parte del cuerpo o todo pueda ser lesionada de tal manera que se inutilice una quemadura de un grado elevado, segundo o tercer grado en una parte importante del cuerpo, o una extremidad del cuerpo que pues inutilice esa extremidad de manera permanente. Que quede limitado su uso de forma permanente, como lo estaba diciendo, o que se destruyan bienes importantes en la instalación o en su entorno. O sea, se refiere con que la gravedad mayor, así que si analizamos la consecuencia que tendría ese efecto específicamente, es una consecuencia de nivel 4 o 5 que existan antecedentes comparables y el evaluador de riesgo debe referenciar al menos un antecedente ocurrido en condiciones similares. Digamos, tenemos, bueno, es que con unas máquinas que funcionan de manera similar, digamos, con estos otros motores que también usaban una potencia similar, ya ha ocurrido un accidente previamente que generó estas consecuencias. Entonces, pues, ya se tiene ese antecedente, es más fácil de vislumbrarlo. Eh, ok. Es solo a la matriz no es claro la actividad. Sí, sí, sí. Ahí eso lo podemos ver ahorita cuando terminemos el tema, la duda del taller. Lo voy a tener aquí abierto. Pero pues ahí se fijan, digamos que ese punto no es, o sea, el riesgo que está sucediendo ahí de origen eléctrico para los que revisaron el taller no es que está sucediendo algo, sino la ausencia de medidas cuando sucede algo, que es básicamente la ausencia de electricidad. Pues por eso les especificaba, bueno, ausencia de electricidad, ¿en dónde? Pues en un hospital que normalmente requiere un suministro constante de electricidad, y esa ausencia de electricidad que afecta, a ejemplo, si no estoy mal, se los puse a equipos de apoyo inmediato o algo así, básicamente como una UCI, ¿no? O un respirador o un respirador automático. O sea, si ese equipo se queda sin energía, no va a proporcionar la respiración artificial a la persona y pues la persona no puede respirar de manera autónoma ni con una ayuda externa que es la máquina, pues va a terminar muriendo, ¿no? Digamos que ahí se podría decirlo así fácilmente lo que sucedería en algunas consecuencias. A veces eso lo podemos ver, lo que les digo, cuando hayamos visto el tema, para el final, yo creo que con 10 minutos podemos ver esas dudas. Entonces, como les decía, ¿no? El siguiente criterio que era básicamente si existen antecedentes comparables. O sea, si ya tiene un, un escenario previo similar en cuanto a, bueno, es una máquina que usa básicamente la misma potencia, o voltajes o corrientes que usan básicamente la misma potencia, o una actividad muy similar, no se tenían en cuenta estos factores, o que los daños provenían de estas, o sea, básicamente que había un daño en el aislamiento y generó estos accidentes. Entonces, pues, ya en un incidente comparable em, digamos, se puede suponer con bastante certeza que el efecto va a ser similar. Es decir, tienen sobre todo condiciones muy similares, ¿no? Y sobre todo una gran cantidad de condiciones similares, no solo una. Digamos, no es que era una misma máquina que también usaba 120 voltios. Eso deja mucho la imaginación, pero no es que usa la misma potencia, el mismo voltaje, la misma corriente. Bueno. Y aquí se detecta como un fallo en el aislamiento y en esa máquina también tiene un fallo en el aislamiento. Bueno, pues ya tenemos muchos factores. Pues, digamos que esos son los cuatro criterios para determinar el alto riesgo, ¿no? Las condiciones peligrosas, que pues aquí nos dan algunos ejemplos, que el peligro sea inminente, que la gravedad sea máxima y digamos, se tenga algún ejemplo anterior que nos dé pistas de que obviamente el riesgo que puede conllevar ese accidente es alto, al fin y al cabo. Que tengamos un ejemplo para ellos. Pues con esas cuatro uno puede identificar, no, acá hay un riesgo alto y recordemos, si es alto o muy alto, sí o sí se tiene que intervenir de manera prioritaria. Cuando es medio, pues se puede llegar a trabajar y sobre todo se pueden aplicar medidas para minimizarlo. Pero normalmente cuando es alto, muy alto, no se puede seguir realizando esa actividad. En cuanto a las medidas a tomar en estas situaciones de riesgos, estaba según uno que debería ser, o sea, que debe ser uno como trabajador o como jefe de equipo o pues diferentes cargos administrativos.
Entonces, lo que nos indican es, cuando se evidencia algún alto riesgo o un peligro inminente, básicamente algunos de los peores escenarios, sobre todo para las personas, se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica o mínimo esa actividad, ¿no? Bueno, digamos, puede que haya detectado un riesgo muy alto en una actividad aislada, pues en una empresa, ¿no? Pues mínimo esa actividad se tiene que interrumpir, ¿no? Básicamente esa actividad no se puede seguir haciendo y que tiene que ver que pues la interrupción de esa actividad no puede generar un alto riesgo en otras actividades, ¿no? Esto obviamente con excepción en aeropuertos, ya que el, digamos que el detener una actividad que se realiza de manera normalmente en estas instalaciones va a conllevar a la muerte de más personas normalmente. Pues normalmente en esas actividades lo que se plantea hacer es reducir el riesgo al mínimo, o sea, buscar qué actividades uno puede hacer para no solo equipo de protección personal, sino pues qué cosas se pueden hacer para reducir el riesgo al mínimo y que la actividad se tenga que seguir realizando. O que se puedan hacer actividades homónimas que suplan pues, esa actividad principal. Entonces, áreas críticas de centros de atención médica, lo que se ha hecho hospitales, o cuando la interrupción conlleva un riesgo mayor, ¿no? Que si no está haciendo eso, el accidente va a ser peor. Entonces, digamos, si no se detiene ese fuego, se puede generar un accidente mucho mayor, más daños colaterales, incluso la pérdida de vida de más personas. Entonces, ahí digamos que las excepciones. En caso en el cual se deben tomar otras medidas de seguridad tenientes a minimizar el riesgo, lo que mencionaba. Vamos, en esos casos en el cual no se puede detener esa actividad, lo que se busca es minimizar el riesgo de esa actividad a lo máximo posible. O sea, tal vez pasar de un muy alto a un medio, o buscar actividades que suplan esa actividad principal, aunque conlleve más tiempo, equipo, dinero, lo que conlleve, ¿no? En estas situaciones, la persona competente que tenga el conocimiento del hecho debe informar, o sea, que, pues, conozca que efectivamente existe un alto riesgo ahí, debe informar y solicitar a la autoridad competente que se adopten las medidas provisionales que mitiguen ese riesgo, dándole el apoyo técnico que esté a su alcance. La autoridad que haya recibido el reporte debe comunicarse en el menor tiempo posible con el responsable de operación de la instalación eléctrica y para que se realicen los ajustes requeridos y que y lleve la instalación a condiciones reglamentarias. De no realizarse estos ajustes, se debe informar inmediatamente al organismo de control y vigilancia quien tomará las medidas pertinentes. Eso es lo que se debe tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces, en, en- en- en cuanto a la notificación de accidentes, es básicamente una vez que se un accidente, pues cómo informarlo. En estos casos, cuando pues, sean accidentes obviamente de origen eléctrico, con o sin interrupción del servicio de energía eléctrica, que tenga como consecuencia la muerte, lesiones graves de personas, animales, o una afectación grave de inmuebles por incendio o explosión, digamos que de las peores consecuencias que se pueden tener. La persona que tenga el conocimiento del hecho debe comunicarlo en el menor tiempo posible a la autoridad competente o a la empresa prestadora de servicio, pues, para que se efectúen las acciones pertinentes. Además, las empresas responsables de la prestación del servicio público de energía eléctrica deben reportar cada 3 meses. Digamos que esto obviamente aplica únicamente a este sector que les mencionaba que están involucrados en la generación, transformación, distribución y transporte de energía eléctrica. Entonces, para estas empresas, ellos deben hacer un reporte cada 3 meses o trimestral al Servicio Único de Información, es el SUI, de los accidentes de origen eléctrico ocurridos pues, en sus redes y aquellos con pérdidas de vidas en las instalaciones de los usuarios. Para ello deben recopilar los accidentes reportados directamente a la empresa y las estadísticas del Instituto de Medicina Legal. El sistema de información de riesgos laborales, administrado por el Ministerio de Trabajo, la autoridad que haga en sus veces en dicha jurisdicción, siguiendo bueno, las condiciones establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o SSPD, y digamos que hará las funciones de administrador en dicho sistema. Debe contener como el mínimo el nombre del accidentado. Digamos que esa es la información mínima, ¿no? ¿Quién fue la persona que se accidentó? ¿Qué tipo de lesión tuvo? Si
si murió, pues, cuál fue la causa de la muerte, dónde sucedió eso y digamos que la fecha. Y qué medidas se tomaron pues para evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? No solo se informar del accidente, sino de una vez informar de las actividades o las acciones que se van a tomar pues, para evitar que ese accidente vuelva a ocurrir, ¿no? Un accidente similar vuelva a ocurrir. Y esta información será de uso exclusivo para las entidades de control, que son los ministerios, tanto de Trabajo como el de Salud y Protección Social, y el de Minas y Energía. Entonces, el incumplimiento de este requisito o el encubrimiento o alteración de la información de estos accidentes de origen eléctrico será considerado incumplimiento de las disposiciones previstas en la RETIR. O sea, básicamente está incumpliendo con la RETIR. Y no está pues, notificando de estos accidentes. Como les mencionaste, sobre todo es para esa parte del o esas empresas dedicadas exclusivamente a la generación de energía o distribución o transformación. O sea, básicamente que suplen el suministro de energía, no para las empresas sí, porque eso aplicaría para empresas. Empresas que consumen la energía eléctrica y generan otro bien o servicio. Entonces, bueno, vamos que eso sería todo por la parte del capítulo 1 en cuanto a los riesgos de origen eléctrico, el análisis de riesgo, la notificación y pues las actividades que serían de tener en cuenta. Los siguientes temas ya serían temas relacionados directamente pues, con las distancias mínimas de seguridad o distancias que se deberían de tener en cuenta para ciertas actividades pues, que puedan tener una relación directamente con un accidente de origen eléctrico. Entonces aquí lo primero es el espacio para el montaje de equipos, esas distancias mínimas de seguridad que les mencionaba, para la operación y el mantenimiento de infraestructura eléctrica. Hay unas distancias que se deben mantener, ¿no? Entonces, en lo que nos mencionan aquí la RETI es que en los lugares donde se construya cualquier instalación eléctrica, siempre deben contar con espacios para la entrada y salida y para el montaje de los equipos eléctricos, ¿no? Digamos que siempre hay que contar con un espacio. Igualmente, además deben cumplir estas distancias mínimas de seguridad para la operación y el mantenimiento de los equipos o esos espacios de trabajo y demás componentes. Y esto, pues, lo que busca es garantizar la seguridad tanto de las personas, de la misma instalación y de los bienes aledaños, ¿no? Básicamente de terceros. Sobre este aspecto se debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, digamos que aquí esta parte es más larga. Aquí nos mencionan algunos numerales. Lo primero es que se haga un cumplimiento de la ley 388 del 97. O sea, básicamente que en los planes de ordenamiento territorial se debe disponer de espacios de construcción, de operación y mantenimiento de esas redes de distribución. Digamos que lo mismo está orientado a la parte de las empresas que prestan el servicio de energía, ¿no? Todo de generación de energía. Es una de sus variantes. De las líneas de transmisión, de las subestaciones, y pues esto lo que busca es garantizar que haya unos anchos de servidumbre, que ahorita vamos a ver los anchos de servidumbre, y esas distancias mínimas de seguridad presentes en el título 10. El título sería el capítulo 10, que eso lo veremos ahorita. Las autoridades de planeación municipal y curadurías deben tener un espacio, bueno, un especial cuidado al momento de otorgar licencias o permisos de construcción para que se garantice el cumplimiento de las servidumbres o las distancias mínimas de seguridad. Básicamente que no se puede construir en cualquier lado teniendo en cuenta pues, que hay ciertas zonas por las donde se deben respetar unas distancias mínimas, ¿no? Sobre todo para muy alta tensión. Los generadores, transmisores y operadores de red deben informar a las autoridades competentes y tomar las medidas correspondientes cuando se estén violando las servidumbres o las distancias mínimas de seguridad asociadas a la infraestructura para la prestación del servicio de electricidad. Vamos que es una obligación de esas empresas, ¿no? Porque pues, aquí nos mencionan deben, ¿no? Los deben es estar obligados. En subestaciones interiores o cuartos eléctricos de media o baja tensión, se deben contar con puertas y espacios adecuados para la entrada y salida de equipos. Pues, si se requiere algún montaje inicial o posterior. Y en ningún caso el ancho de esas puertas debe ser menor a los 90 centímetros. Porque todo eso es para que siempre se pueda tener una buena maniobrabilidad y evitar posibles accidentes. Justamente pues porque no se cuenta con el espacio suficiente. La que los continúa mencionando acá es que en caso de que esos subestaciones o cuartos eléctricos estén cercanos a parqueaderos, pues se debe contener de un resguardo físico, o sea, básicamente un muro de separación que evite que se pueda irrumpir de manera
sencilla o pues de violentar esos espacios físicos pues con un choque, ¿no? Como si me mando romper el muro. Eso que les mencioné acá, ¿no? Que ningún vehículo impida el acceso o la apertura total de las puertas de ascensor o el cuarto eléctrico. En los cuartos que alojan equipos de media tensión, donde puedan quedar personas atrapadas, las hojas de las puertas de evacuación deben abrir hacia afuera y deben disponer de cerradura antipánico, que pues son básicamente, si analizamos esas puertas, como las puertas de salida de emergencia, ¿no? En la cual aquí tenemos el método de apertura que solo con empujarlo la puerta abre, ¿no? Y pues en este caso abriría hacia acá. Básicamente la puerta abre así y esa puerta abre así, ¿no? Es una puerta antipánico. Y pues que abre hacia afuera para que aunque se hayan quedado encerrados, él siempre puedan salir, ¿no? Porque digamos la puerta siempre tiene espacio para abrirse. A eso se refiere. El, y el que tengan un sistema de bloqueo para que evite que la puerta se pueda bloquear o cerrar intempestivamente, o sea, básicamente pues, de golpe, cuando hay gente dentro, o de personas dentro. Si se tiene algún elemento energizado, expuestos con tensión de falla tierra menor o igual a los 150 voltios. Básicamente aquí ya entraría la red residencial. El espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 2 metros de altura, medidos desde el piso o la plataforma o la altura del equipo cuando este sea más alto de 0,76 sí, cuando sea más alto, ¿no? Y 0,76 metros de ancho, o sea, básicamente 76 centímetros de ancho, o el ancho del equipo si este es mayor, 0,9 metros de profundidad del espacio de trabajo frente al equipo. Y en todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir la apertura a 90 grados de las puertas de los equipos, ¿no? Para tener una manipulación correcta y que no se vaya a generar un accidente, pues porque no está cómodo en el área de trabajo, ¿no? Digamos que no se puede operar con incomodidad o hacer acciones normales, se tienen movimientos restringidos. Para tensiones mayores a los 150 voltios, pues ya entraríamos a electricidad industrial muy seguramente, y menores iguales a los 1000 voltios, que todavía que estamos en baja tensión, fase tierra, se debe aplicar lo señalado en el numeral 110.26 de la NTC 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tendríamos que, en ese caso, ver qué es lo que nos dice la NTC en ese numeral específico, eso lo veremos después en electricidad, sobre esas distancias mínimas. Pues básicamente cuando ya tenemos voltajes superior, mm, más altos a lo que tiene una instalación residencial estándar. Si se tienen instalaciones con más de 1000 voltios, que ya son casos más específicos, la altura del espacio de trabajo debe ser de mínimo 2 metros, un ancho no inferior a los 92 centímetros y una profundidad definida en las condiciones de la tabla 110, también de la misma NTC. Vean que normalmente cuando se tienen que definir cosas técnicas o, o cálculos de ciertos elementos o distancias mínimas o valores de seguridad, básicamente definir propiedades o dimensiones físicas, siempre se acude a la NTC 2050, que es el código eléctrico. Teniendo en cuenta las excepciones en el mismo artículo, o sea, nos dice, usted debe cumplir con esto, con este artículo, salvo pues las mismas excepciones que nos brinda ese artículo. Para mayor claridad, se debe tener en cuenta la figura 3.4a, que si no estoy mal, es esta de acá, sí. Que pues aquí nos dicen, ¿no? Digamos que su espacio de trabajo debe tener un alto mínimo, un ancho mínimo y una profundidad mínima. Entonces recordemos que aquí nos decían, ¿no? Digamos que para una instalación estándar residencial serían 2 metros de altura, el 76 centímetros de ancho y 90 centímetros de profundo. Entonces sería aquí 2 metros, en 2 metros, 76 centímetros y 90 centímetros. Digamos que esas serían las distancias mínimas que usted debería contar, obviamente, pues, teniendo de espacio siempre disponible. Aquí su cuarto de máquinas, su cuarto eléctrico, pues, de tener una distancia tal que, o de usted tener unas dimensiones tal que el espacio de trabajo siempre, que es básicamente el espacio libre de máquinas,
siempre cumpla con estas dimensiones. Y pues lo que les nos indicaba acá, ¿no? Si estamos ya en voltajes superiores a los 150 voltios o a los 1000 voltios, pues debe contar con unas distancias mayores que nos indica en este caso la retilla. Digo, la retilla, la NTC 2050. Que pues que siempre serán esas mismas tres distancias. Entonces, esas distancias, digamos que están pensadas sobre todo es para poder operar de manera segura y evitar un accidente eléctrico, ya que ahí siempre se va a poder mantener una distancia de seguridad. El, para los accesos a los cuartos que contengan equipos de baja tensión, que pues baja tensión es por debajo de 1000 voltios, con un ancho superior a los 1,8 metros, que aquí el ancho nos decían que era solo de 76 centímetros, y que se pueda presentar corrientes superiores a los 1200 amperios, ¿sabes? Es bastantes, nivel de corriente bastante grande, que tengan equipos de corte o protección de sobrecorriente o de control, se debe dar cumplimiento, en este caso a este numeral de la NTC, al 110,26. Y para el caso de equipos con un ancho superior a los 1,8 metros, de más de 1000 voltios, se debe dar cumplimiento, en este caso, al numeral 110,33, que si no estoy mal era el mismo que mencionaban, no, que era el 110,34. Entonces, en los cuartos donde se instalen equipos de más de 800 amperios o que tengan una o más salidas ubicadas a menos de 7,6 metros de cualquier borde del espacio de trabajo, las puertas deberán abrir hacia afuera y estar equipadas con cerradores antipánico. Pues que eso es eh, para evitar accidentes, obviamente, ¿no? El espacio de trabajo y las salidas de las puertas de los cuartos eléctricos y bóvedas deben permanecer libre de otros equipos o obstáculos, pues, para evitar de que queden bloqueadas y las personas se queden atrapadas ahí dentro, ¿no? En los lugares donde existan áreas comunes de copropiedad, se deben atender los lineamientos, en este caso de la ley 635, y en este caso del artículo 3, ¿no? Que pues básicamente diferencia entre los bienes comunes y los bienes privados. Entonces, básicamente, digamos, aquí nos dan un resumen de lo que se debe tener en cuenta para esas áreas comunes de copropiedad, según esta ley, la ley 675. Entonces, pues, si se fijan, en este caso la RT nos da unas distancias mínimas para, digamos, que un caso muy normal o de baja tensión, y para casos más específicos nos remite directamente a la NTC. Normalmente siempre nos va a remitir a la NTC. Ah, y normalmente nos indica el artículo, que pues aquí nos lo indicaba, vamos, esta tabla o el artículo, el apartado, el artículo 110. No, a veces no nos especifica de manera directa el artículo, sino no, usted debe cumplir con los requisitos o las condiciones que nos indique ese capítulo, que no se puede ser capítulo 2 3 4 solo veremos después. En cuanto a la operación y el mantenimiento de esas instalaciones eléctricas, pues la RT también nos menciona ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta. Es básicamente que en cualquier instalación eléctrica, digamos que esto ya aplica a todas en general, incluyendo las construidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la RT, o sea, básicamente antes del 1 de mayo del 2005, el propietario o tenedor de la instalación eléctrica debe verificar que pues no haya ningún un riesgo alto, bueno, un alto riesgo o peligro inminente, ¿no? Para la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente. Los constructores de instalaciones eléctricas deben suministrar al usuario final un manual de operación y mantenimiento de esa instalación donde se detallen como mínimo estos aspectos, ¿no? Consideraciones particulares para las actividades de mantenimiento en las instalaciones. Vamos a ver alguna condición especial que usted debería tener en cuenta para su mantenimiento. En la periodicidad de la ejecución de esas actividades de mantenimiento, o sea, básicamente cada cuánto debería ser una actividad de mantenimiento. O sea, si, digamos, todas se hacen, no sé, cada 6 meses, o hay ciertas actividades que tienen un periodo más corto, ¿no? O más largo. Algunas consideraciones técnicas para el reemplazo de esos equipos, productos que puedan presentar fallas o que hayan incumplido bueno, que hayan cumplido con su ciclo de vida útil. O sea, básicamente, bueno, si este elemento falla, pues usted debe tener en cuenta que, digamos, si su elemento de seguridad, su termomagnético falla, o ya pasó las horas útiles de servicio, pues cuando lo vaya a reemplazar, usted debe tener en cuenta, pues obviamente el nivel de potencia, digo, el nivel de corriente, y que cuente con esta certificación específicamente, ¿no? O que sea de esta marca. Esta marca pues ya le garantiza esos elementos. Entonces, a eso se refieren con esas consideraciones técnicas para el reemplazo de elementos, de equipos o productos.
A especificar las condiciones de diseño o construcción de la instalación que considere relevantes en términos de seguridad, que puede ser básicamente el tipo de conductor utilizado o el material del conductor, ¿no? O sea, bueno, digamos, en estos circuitos ramales se usó cobre de estos calibres, ¿no? O este tipo de conductor específico. O el conductor de puesta a tierra es este específicamente, para tenerlo en cuenta. O el electrodo de puesta a tierra es este específicamente. Eso lo veremos después en electricidad, que me parece, existen diferentes tipos de electrodos de puesta a tierra. Establecer las prohibiciones que le permitan al usuario evitar condiciones de riesgo, o sea, básicamente usted no puede hacer ciertas actividades. Bueno, indicar los protocolos de maniobra y operación que deben tener en cuenta el usuario. Indicar las condiciones técnicas especiales que puedan llegar a tener la instalación eléctrica. Básicamente ciertas condiciones de máximas o mínimas, o básicamente su carga instalada es esta máxima, la carga máxima por circuito ramal es esta específicamente, porque cada circuito ramal puede tener una carga diferente. Normalmente la puede llegar a tener, sí. em, Indicar las precauciones y factores, bueno, o factores de seguridad que se deben de tener en cuenta o que el personal debe tener en cuenta para realizar sus labores de operación y mantenimiento. Pues, básicamente, pues, si va a revisar estos elementos, pues tenga cuidado con con estos elementos o estas actividades. Si va a hacer la revisión de este elemento, pues tenga que cerciora de hacer estas actividades primero, ¿no? Informar al usuario de las acciones a seguir en caso de falla de la instalación, como por ejemplo puntos de contacto con el operador de red para la notificación de falla, dispositivos de parada de emergencia o desconexión de la instalación, ¿no? Que básicamente, si algo sucede mal, usted déjase aquí y baje estos tacos, estos termomagnéticos y así desconecta sus elementos de la energía. O aquí está el contador y desde aquí puede desconectar toda la instalación. O una vez haya desconectado la instalación, asegúrese de que la puesta a tierra pues siga funcionando y pues la manera de revisarla es así. Pero pues normalmente esas revisiones se hacen sin energía, ¿no? Para evitar un accidente. En cuanto a las distancias de seguridad, ese ya sería de los últimos temas. Sí, las distancias de seguridad es el último tema. Entonces aquí lo que nos indica la RETIA es que frente al riesgo de origen eléctrico o el riesgo eléctrico, la manera más efectiva de prevención riesgo, si uno guarda la suficiente distancia, lo puede llegar digamos que a prevenir siempre, ¿no? Normalmente. Entonces, a eso, digamos que esa distancia es la del, de la amenaza o el nivel de riesgo, o normalmente sobre todo del nivel de energía que cuente ese elemento. Y pues esto se da sobre todo, como nos indican acá, es debido a que el aire es un excelente aislante, no solo térmico, sino eléctrico. Haciendo de que pues solo guardando una mínima distancia, o sea, puede ser unos centímetros o unos cuantos metros, ya uno se encuentre, digamos que seguro de una posible descarga eléctrica. Entonces, en este capítulo, en este apartado, se fijan esas distancias mínimas que se deben guardar entre líneas o redes eléctricas y los elementos físicos existentes a lo largo de su trazado, que pueden ser carreteras, edificaciones, el piso del terreno, destinado para sembrados, pastos, bosques y pues otros elementos en sí. Con el objetivo de evitar contactos accidentales, las distancias verticales y horizontales que aquí se presentan en las siguientes tablas se adoptaron en este caso, de esta norma ANSI, que es la C2, y todas las tensiones dadas en estas tablas son entre fases para circuitos con neutro puesto, con un neutro puesto a tierra sólidamente y los circuitos en los que se tengan un tiempo de despeje de falla acorde con el presente reglamento. Entonces, las construcciones y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación de orden territorial y pues otras entidades, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen con bueno, que a cabalidad con esas distancias mínimas de seguridad que nos establece la RETIA.
Es siempre responsabilidad del diseñador de esa instalación eléctrica verificar que en la etapa de preconstructiva este requisito se cumpla, o sea, que efectivamente esas distancias que él planificó en su diseño, pues se puedan efectivamente cumplir y no se puede dar conformidad con el RETIE a instalaciones que violen esas distancias. O sea, si una instalación eléctrica no cumple con esas distancias mínimas, no es una instalación válida ante la RETIE. El propietario de una instalación que al modificar una construcción viole esas distancias mínimas de seguridad será objeto de investigación administrativa correspondiente por parte de las entidades de control y vigilancia por poner en alto riesgo de electrocución no solo las personas que hacen uso de esa instalación, sino terceras personas debido al riesgo de incendio o explosión de edificaciones contiguas. Vamos a tenerlo en cuenta, digamos, normalmente por eso las modificaciones de las instalaciones pues requieren varios permisos. em, pues para poder realizarse, ¿no? Y a menos que se indique lo contrario, todas esas distancias de seguridad deben ser medidas desde las de superficie a superficie. Y para la medición de distancias de seguridad, los accesorios metálicos normalmente energizados serán considerados como parte de conductores de línea y bases de metálicas. Bueno, y las bases metálicas de los terminales de cable y de otros dispositivos similares deben ser tomados como parte de la estructura de soporte. La exactitud de los elementos medida no podrá tener un error del 0,5%, de más o menos el 0,5%. Que pues, como recordarán, un porcentaje pues siempre depende de la medida, ¿no? O sea, el error de medición, que sobre todo es el error de medición menor, porque pues usted puede, esa es una distancia mínima de seguridad. Entonces usted siempre la puede sobrepasar. Obviamente no siempre es eficiente porque está perdiendo distancia de terreno en algunos casos o está haciendo que su distancia aprovechable sea menor, pero pues esa distancia medida no puede ser menor respecto a la distancia establecida en 0,5%, ¿no? Y aquí nos dan algunas notas aclarativas para las figuras y tablas que pues vamos a ver ahorita a continuación. Que pues nos dan esas distancias de seguridad pues de manera gráfica, ¿no? Entonces las distancias establecidas en las tablas de estos artículos del 3.10 al 3.10.1 al 3.10.4 aplican a conductores desnudos tanto en corriente alterna como en corriente continua, o sea que son distancias para conductores sin aislantes. En el caso de tensiones superiores a los 57,5 kilovoltios entre fases, las distancias de aislamiento eléctrico especificadas en estas tablas se deben incrementar un 3% por cada 300 metros que sobrepasen los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Digamos que se debe tener en cuenta. O sea, digamos, esas distancias se establecen a nivel del mar y dependiendo del lugar geográfico en el que uno se encuentre, pues puede estar, o sea, puede en una altura superior al nivel del mar, o sea, a la altura al nivel del mar, pues uno debe hacer esa corrección. Esta corrección del 3% por cada 300 metros se basa en la premisa de que, digamos que si uno hace el análisis de cómo funciona la atmósfera, pues digamos que si esta es la Tierra y uno está parado acá, al nivel del mar y esta es toda la atmósfera, pues la atmósfera es una columna, bueno, se puede ver como una columna de aire. Entonces, pues cuando uno está al nivel del mar, tiene toda esta columna de aire. Conforme uno va subiendo, digamos que pues ya no se encuentra al nivel del mar, sino que se encuentra en una ciudad que está un poco más alta, la columna de aire que tiene encima es menor. Eso hace que la presión atmosférica sea menor y a su vez hace que la densidad de atmosférica sea menor. O sea, conforme uno sube más y más, esa densidad atmosférica disminuye. Ya que, pues, la columna de aire que hay es cada vez menor, ¿no? ¿Qué significa eso? Como la atmósfera es cada vez menos densa conforme uno va subiendo, la resistencia eléctrica que ofrece el aire al paso de la corriente también disminuye. Entonces, por eso uno debe hacer esta corrección. O sea, como cada 300 metros uno debería aumentar esa distancia un 3% para compensar esa pérdida de la densidad atmosférica. Que pues hace que el, el, que el, la resistencia eléctrica del aire pues disminuya. Sí, para eso está pensado. Las distancias verticales que se toman siempre desde el punto energizado más cercano. Bueno, bueno, las distancias verticales siempre se toman desde el punto energizado más cercano al posible lugar de contacto. Lo vamos a ver ahorita, ¿no?
La distancia horizontal B, que pues hay unas distancias, o sea, normalmente las distancias se nombran con una letra, se toma desde la parte energizada más cercana al sitio posible, bueno, al sitio de posible contacto, es decir, trazando un círculo desde la parte energizada y teniendo en cuenta la posibilidad real de expansión vertical que tenga la edificación. Básicamente que que el edificio pueda seguir creciendo, ¿no? Pueda ir aumentando sus pisos. Y que en ningún momento la red quede encima de la construcción. Esa básicamente, pues, visto nuevamente, no hay ningún cable que pase sobre un edificio, ¿no? El cable siempre pasa a un lado, a un costado del edificio, para prevenir los accidentes. Si se tiene una instalación con una tensión diferente a las contempladas en la red y en el presente reglamento, debe cumplirse al requisito exigido por la tensión inmediatamente superior. O sea, si nos dicen, no, es que aquí hay, no sé, 5000 voltios, 5 kilovoltios, y 1000 voltios, no sé, digamos. Ya lo vamos a ver. Y mi instalación es por alguna extraña razón, es de 3000 voltios. Pues yo debo cumplir con las distancias de 5000 voltios, porque pues ya excedo por mucho el voltaje de 1000. Ah, no, que es que mi instalación es de 1200, de 1,2 kilovoltios. Usted también debe cumplir con las distancias de 5 kilovoltios, porque ya excedió la distancia, el voltaje de 1000. Entonces, sin importar cuánto se pase, si usted ya se pasó de un límite, tiene que cumplir las distancias del siguiente nivel de tensión. Es lo que nos indica, ¿no? Un techo, un balcón o si un techo o un balcón o área es considerado accesible para los peatones, si este puede ser alcanzado de manera casual a través de una puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera de mano permanentemente utilizada por una persona em, a pie o alguien que no despliega ningún esfuerzo físico complejo. O sea, básicamente, si cualquier persona puede llegar por alguno de estos medios a un techo o un balcón, se considera ese techo o balcón como área accesible para los peatones. Como en el caso de un centro comercial que pues puede ir perfectamente a un balcón sin mucho esfuerzo, ¿no? Porque pues es de dominio público en ese centro comercial. O sea que aplicaría lo mismo. Y sí, no se considera un medio de acceso o una escalera permanente utilizada si es un peldaño sí, bueno, si el peldaño está más bajo, está ubicado a una altura de 2,45 metros o más, desde el nivel de piso u otra superficie accesible. Entonces, digamos que eso debería tener en cuenta. Por eso en algunos postes de energía o de iluminación, pues ahí se ven unas escaleras, pero esas escaleras pues tienen una distancia mínima en el suelo, que pues normalmente cumplen con estas distancias, para que pues esa distancia no sea fácilmente accesible. Y si tiene un tendido aéreo con cable aislado o con pantalla que no se aplicarán estas distancias, tampoco se aplica para conductores aislados de baja tensión. Entonces, digamos que, si se fijan, aquí les decía, ¿no? Primero, esto es para conductores desnudos. Sí, aquí no lo menciona en la primera nota, conductores desnudos. Y para cables aislados o para baja tensión, pues no, esas distancias no aplican. Estas aplican para normalmente voltajes más grandes. Lo vamos a ver ahorita. Y las últimas notas es en techos metálicos cercanos o en casos de redes de conducción que van paralelas o que cruzan las líneas de media alta o extra alta tensión, se debe verificar que las tensiones inducidas no puedan generar un peligro o que afecten el funcionamiento de las otras redes. Donde el espacio disponible no permita cumplir las distancias horizontales de esta tabla, que es la que vamos a ver ahorita. Para redes de media tensión, tales como edificaciones con fachadas o terrazas cercanas, la separación puede reducirse hasta un 30%, siempre y cuando los conductores y empalmes y rajas tengan una cubierta que proporcione rigidez suficiente y eléctrica para limitar la probabilidad de falla a tierra. Básicamente que de alguna manera se compense la pérdida de distancia con un aumento en el aislamiento del conductor. Además de que deben tener espaciadores y señalización que indiquen que ese no es un cable aislado, para que no deberían hacer contacto con él. Y en zonas arborizadas urbanas se recomienda usar esta tecnología para disminuir las podas. Ujú. O sea, no se tenga que estar podando el árbol y, pues digamos que reduciendo la vegetación.
En general, los conductores de línea de mayor tensión deben estar a mayor altura, digamos que es una recomendación lógica, que los de menor tensión, excepto los cables de guarda y los neutros de las redes de baja tensión, de baja tensión. Entonces, esta es la primera de las tablas ¿de qué? De las distancias de seguridad. Aquí vemos la tabla 10.1 en el cual nos dan esas distancias mínimas de las zonas en construcciones, en la cual pues tenemos una edificación y tenemos muchas zonas. Si bien, miren, aquí tenemos una zona vertical A, esta es la misma zona vertical A, aquí está una zona vertical B, que es básicamente desde cualquier punto en una distancia horizontal, la mínima distancia que debe cubrir hasta un conductor. También si acá hay un punto más alto, entonces pues esa distancia acá se cumple, ¿no? Porque pues aquí tenemos una chimenea. Entonces aquí en este balcón, pues aquí se estaría esta misma distancia B, que es esta de acá. La distancia C sería una distancia en vertical igual que la A, pero desde un balcón. Es accesible desde un balcón. Que, que pues digamos que va hacia arriba y hacia abajo. Entonces digamos que es hacia arriba, hacia abajo. La distancia A solo es hacia arriba, ¿no? Porque no hay nada debajo de la edificación. Y la última es la distancia D, que es desde el piso a la distancia mínima que deben respetar. Desde el piso la distancia mínima que deben respetar. Entonces, digamos que teniendo todas esas distancias con la geometría o la forma de la edificación, pues uno puede dibujar esta línea punteada, que es la que nos están mostrando aquí la RETIER, que es digamos que es esa área de volumen o ese volumen de aire que debería cumplir la instalación en la cual no hay ningún conductor que lo sobrepase. Entonces, pues si se fijan, aquí tenemos esa es la tensión nominal, que pues aquí nos dicen esa tensión nominal puede ser desde los 44 kilovoltios hasta los 33 kilovoltios. Entonces, para la distancia vertical A, para digamos, esas tensiones altas, esa distancia mínima es de 3.8 metros. A su vez, si desde los 13.8 kilovoltios a los 7.6, que sería una media tensión, la distancia vertical es de 3.8 metros, o sea, igual digamos que ahí no hay diferenciación. Y para menos de un kilovoltio, que esto ya aquí estaríamos en baja tensión, esa distancia mínima debería ser de 45 centímetros. O pues 0.45 metros, ¿no? Que es lo mínimo. En la distancia B, el, que recordemos que es la distancia horizontal, nos especifican que es para los voltajes más altos, o sea, de 66 o 57.5 kilovoltios, esa distancia debe ser mínimo de 2.5 metros. Si es desde los 44 kilovoltios hasta los 33 kilovoltios, el siguiente rango, esa distancia es de 2.3 metros. Y desde los 13.8 kilovoltios hasta los 7.6 kilovoltios, que sería media tensión, es igualmente los 2.3 metros. Y por debajo de los 1000 voltios, 1.7 metros. O sea, ahí es una distancia superior respecto a la distancia que tenemos acá, ¿no? La distancia vertical C, que pues recordemos que es desde, aquí no lo dice, ¿no? Sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a las personas. Digamos que se considera que este techo no es de fácil acceso a las personas, por eso es una distancia, aquí no lo dice, ¿no? Zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como de la edificación. Pero digamos, así diferencia una distancia A de una C, porque en la C es donde una persona puede acceder fácilmente y la A es donde no puede acceder fácilmente. Entonces, para esa distancia vertical A, tendríamos también los mismos tres rangos. Igualmente que en la distancia A tendríamos solo dos rangos de distancia. Para menos de 1000 voltios, 3.5 metros. Es bastante más en comparación de los 45 centímetros que teníamos acá. Y desde 7.6 kilovoltios hasta los 44 kilovoltios, tenemos 4.1 metros. Que pues aquí ya es más, pero no es mucho más. O sea, digamos que el incremento es mucho menos. El incremento importante se hace en los primeros 1000 kilovoltios, debido a que pues ahí pueden transitar personas y es posible que generen un contacto indebido. Entonces, pues, por eso se aumenta la distancia para que, aunque una persona tenga acceso, pues, digamos que la distancia sea tal que pueda, incluso acercándose a ella, no pueda vencer esa distancia de seguridad. Y la última distancia, que es la distancia vertical D, que no le dicen distancia vertical D, que es básicamente a carreteras, calles, callejones, o zonas peatonales o áreas sujetas a tráfico vehicular.
sea, básicamente desde el piso hacia arriba. Entonces aquí es donde tenemos más rangos. Tenemos que para menos de 1000 voltios serían 5 metros, bastante. Teniendo en cuenta pues el tránsito vehicular, ¿no? Pues que pues cuenten con que no va a ser la altura de una persona, que es normalmente es menos de 2 metros, sino pues que va a ser un vehículo que puede tener una altura mucho mayor. De los 7,6 kilovoltios a los 13,8 kilovoltios es de 5,6 metros, al igual que de los 44, bueno, de los 33 a 34 kilovoltios también es 5,6 metros. De los 57 a los 66 ya es 5,8 metros, un incremento también pequeño. Y para más de 100 voltios, bueno, más de 100 kilovoltios, que sea 110 a 115, 6,1 metros. Pues recordemos que aquí es donde nos indicaban, ¿no? Que pues estos se tiene en cuenta para esas distancias son al nivel del mar, ¿no? Las distancias, bueno, son metros sobre el nivel del mar, o MNM. Entonces, si, dependiendo de la altura del nivel del mar, uno tiene que hacer un incremento de 3%, aquí no lo decían, por cada 300 metros que sobrepasen los 1000 metros sobre el nivel del mar. O sea, que desde 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, esas distancias se mantienen. A los, no sé, 1900 metros, o bueno, 2000 metros, como ya se sobrepasaron 3 veces esa distancia, em, se debe hacer una corrección del 9%, que es, es prácticamente el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que esta distancia de los 5 metros debería ser 5 con el 10% de 5 metros serían 5 centímetros por metro, ¿no? Entonces sería 25 centímetros. Entonces sería 5 con 25 centímetros. A eso se va a multiplicar por el porcentaje respecto a la altura sobre el nivel del mar a partir de los 1000 metros. Y digamos, si se fijan, mira, acá hay unas distancias que deberían respetarse, aunque en teoría no hay conductores que pasen por acá, ¿no? Recordemos que, eh, digamos que en redes públicas o de uso general no se permite la construcción de edificaciones por debajo de conductores. Es decir, por aquí pasa un conductor, o bueno, así, por aquí no deberían, este edificio no puede existir. Y si es el caso contrario de que ya existe una edificación, tampoco se puede permitir la construcción de redes para uso público por encima de esa edificación. Obviamente, si esa edificación es legal y no está invadiendo terreno, ¿no? Entonces, digamos que esas son las primeras distancias, teniendo en cuenta unos voltajes, ¿no? Hay otras distancias que pues, ya serían estas que estamos viendo aquí en esta figura. Entonces, tenemos una distancia D y D1 en cruce de recorridos de vías. Tenemos el que dependiendo de si es por donde transita el vehículo o por donde transita la persona, o sea, el sendero peatonal, pues tenemos una distancia D o una distancia de uno respecto a la línea, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Tendríamos una distancia, en este caso E, para cruces con ferrocarriles sin electrificar, o sea, que este ferrocarril no funciona mediante energía eléctrica, sino combustible fósil como podría ser carbón. Y una distancia F, que sería una distancia vertical respecto a la línea energizada para cruces con ferrocarriles, en este caso sí es energizado, o una distancia G, que es básicamente desde el nivel del río hasta donde debería estar la línea, ¿no? Y este nivel de ríos, pues como lo indican acá, es el nivel navegable más alto. El nivel histórico que se tenga más alto desde ahí, se debe tener en cuenta que esa distancia mínima no se ve incumplida, pues la línea estará a esa altura. Entonces, para las distancias D y D1, aquí tenemos la tabla, ¿no? Que recordemos que es para tránsito de vías. Pues la distancia mínima al suelo, recordemos mínimo, o sea, siempre puede ser más grande, pero pues, eso significaría que, digamos, el poste de energía tendría que ser más alto, más costoso. Em, en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales o áreas sujetas a tráfico vehicular, sobre todo, pues nos dan, dependiendo del nivel de voltaje, una distancia mínima, ¿no? Recordemos, aquí dice la misma distancia de que habíamos visto en la otra tabla, ¿no? Que es menos de 1000 voltios, 5 metros. Desde, no sé, 7,6 kilovoltios hasta los 44 kilovoltios son 5,6 metros, o sea, se agrega un pequeño porcentaje, solo 60 centímetros.
de 57 a 66 kilovoltios, 5,8 metros, de 110 a 115, 6,1 metros, de 220 a 230, 8,5 metros, y 500 voltios, 11,5 metros. Digamos que aquí es donde hay un salto importante, aunque si se fija, pues el salto en tensión también es importante. Entonces, serían esas distancias de. Las distancias de uno, aquí estarían, aquí están ordenadas de manera inversa. Entonces tendríamos para menos de 1000 voltios o menos de 1 kilovoltio, 5,6 metros. No, mentiras, esta distancia D es esta misma distancia. Si no estoy mal. La distancia de uno comienza acá. Entonces, esa distancia de uno, ¿qué es? Son las distancias mínimas al suelo desde líneas que recorren avenidas o carreteras o calles, ¿verdad? También para el tránsito peatonal. Entonces tenemos 5 metros, 5,6 metros, 5,8 metros, 6,1, 8 metros y 11,5 metros. Y si fijan, son prácticamente las mismas distancias. La única diferencia es en esta. En esta de 230 a 220, aquí es 8 metros y aquí es 8,5 metros. Pero sin embargo se mantienen las mismas distancias. En la distancia al suelo D. Bueno, son las que tenemos acá. Esto solo está repetido, esto lo voy a tener en cuenta. Voy a corregirlo. Un momento. Ok, ya. Porque esta diapositiva me dice qué tabla es. Por eso lo mantenía. Tenemos aquí la distancia E, que la distancia E, recordemos que es para los tranvías. Entonces, en ese caso, pues, normalmente un tranvía va a tener una altura mayor. Entonces, inician desde los 7,51 metros hasta los 11,1 metros a 500 kilovoltios, manteniendo, digamos, que esos eh, incrementos pequeños, aquí eran de 60 centímetros, aquí son de también 60 centímetros, luego 20 centímetros, luego 30 centímetros. Y mantienen prácticamente los mismos incrementos. Y la distancia F, que la distancia F, si recuerdan, era la de los ferrocarriles, pero en este caso energizados, y era una distancia superior vertical a otras líneas, ¿no? Entonces es 1,2 metros para menos de 1000 voltios hasta 4,8 metros para más de 500 voltios. Aunque aquí es para evitar que se pueda generar una descarga entre esta línea y la otra línea energizada, pero pues digamos que la distancia en aire que se tiene que cumplir normalmente no es tan alta. em, entonces, por eso es que el incremento aquí es más pequeño, porque pues como aquí ya contamos con una distancia previa al suelo, que es esta. Entonces, por eso esa distancia es menor. O sea, digamos que esa distancia lo único que busca asegurar es que no se genere la descarga entre esta línea y esta otra línea energizada, que pues es la línea del tranvía o ferrocarril o metro. La distancia era para el paso de barcos en agua navegable, que inicia en los 9,6 metros, obviamente teniendo en cuenta el barco, pues la distancia debe ser alta, ¿no? Distancia mínima vertical respecto al el máximo nivel de agua G, o sea, que es respecto al agua, ¿no? Al barco que está pasando por ahí, ¿no? En cruce con ríos, canales navegables o flotantes adecuados para embarcaciones con una altura superior a los 2 metros, pero inferior a los 9 metros. Digo, a los 7 metros. Entonces, por eso que la distancia inicia en los 9,6 metros. Porque siempre se van a tener al menos 2,6 metros, teniendo en cuenta que el máximo barco que podría pasar ahí sería de 7 metros o menos. Mucho menos de 7 metros. Entonces la distancia siempre va a ser mayor a 2,6 metros. Y va hasta los 12,9 metros, con los mismos rangos de tensión eléctrica. Eh, la distancia, esa misma distancia vertical G, pero para embarcaciones que solo tienen hasta 2 metros bueno, sí, no adecuadas para, bueno, no adecuadas, aquí sí eran adecuados, sí.
para embarcaciones con una altura menor. Entonces, no adecuadas para embarcaciones con una altura mayor a 2 metros. O sea, básicamente, solo para barcos que tengan una altura menor a los 2 metros. Entonces, pues, como la altura máxima es solo es 2 metros, la distancia mínima es 4,6. Si se fijan acá, también se mantiene esa distancia de 2,6 metros. Pues siempre va a ser mayor a 2,6 metros. Digamos que esa es la distancia aérea que se necesita mínimo. Pues por eso siempre teniendo en cuenta el nivel, la altura máxima del barco, pues se calcula la cantidad de aire que debe tener ahí, debe tener ahí para que se evite la descarga eléctrica. Las siguientes eran las distancias verticales al piso de un cruce por espacios usados como campos deportivos abiertos o sin infraestructura en la zona de servidumbre, tales como lo podrían ser las graderías, casetas o cualquier tipo de edificación ubicada bajo conductores. Entonces se tiene que es desde los 12 metros, la distancia más alta de las más altas, sí, pues teniendo en cuenta que van a haber elementos ahí, o sea, construcciones, hasta los 14,6 metros. Si se fijan, la distancia no aumenta mucho. ¿Por qué? Porque ya iniciamos desde un nivel bastante alto para mínimas tensiones. Y la otra sería, en este caso, la distancia, en este caso horizontal, para lo mismo, ¿no? Para campos deportivos que incluyen infraestructura, tales como pueden ser graderías, casetas o cualquier tipo de edificación. O sea, esas distancias horizontales son 7 metros hasta los 11,1 metros, lo mismo. Como iniciamos con digamos, con una distancia mínima muy grande, pues el incremento no es tan importante. En cuanto a, digamos que son las distancias que se deberían de tener para o que, con las que debería contar las instalaciones respecto al cables energizados, ¿no? Para las distancias mínimas en relación a los trabajos o cerca a partes energizadas, pues ya serían otras distancias, que es cuando una persona está haciendo una actividad cerca a un elemento energizado, que no es un conductor, o bueno, no es una edificación en conductor, vamos, es otro tipo de distancia. Entonces, cuando se van a trabajar con partes energizadas o cerca de ellas, el trabajador puede estar expuesto a contactos directos, inducción o arcos eléctricos, que ya son tipos de riesgos eléctricos que ya vimos previamente, ¿no? Por tanto, la instalación debe poner en condición eléctricamente segura antes de iniciar la labor. Pues el trabajo con tensión debe ser permitido cuando se demuestre que al desenergizar se generan riesgos adicionales, incluyendo los de carácter social y ambiental. O sea, básicamente, en una línea de alta tensión, pues no es fácilmente desenergizable, porque pues, se necesita el suministro de energía. Entonces, se exceptúa de este riesgo los trabajos en líneas de transmisión y en redes de distribución, siempre y cuando se disponga con los equipos y protocolos adecuados y se cumplan con los requisitos señalados en el presente reglamento. Pues los accidentes de origen eléctrico en trabajos con partes energizadas comúnmente son el resultado de arcos eléctricos originados por cortocircuitos, fallas a tierra o contacto de herramientas con partes energizadas. Puede ser un choque térmico o acumulación de polvos, pérdidas de aislamiento o depósitos de material conductor o ionización del medio. Y pues, ionización es básicamente una polarización temporal del medio. Ionización normalmente son de gases. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando se genera una descarga eléctrica, el aire se ioniza de manera temporal. Entonces, ese aire por el que se está generando la descarga eléctrica está ionizado, haciendo que sea más fácil, o sea, que la descarga eléctrica se mantenga. Y una vez digamos que la descarga se disipa o se detiene, ese aire queda ionizado de manera temporal. Porque pues, vamos que aquí por principio de densidad relativa, conforme este gas se ioniza, se aumenta su temperatura, igual que todos los conductores por efecto Joule. Entonces, cuando un gas tiene una temperatura mayor, su densidad disminuye. Entonces, cuando ya no hay arco eléctrico, como este tiene una temperatura mayor, el aire suba y aquí entra nuevo aire frío. Entonces, pues el aire ionizado se disipa. Pero si mientras está siendo energizado, digamos que ese volumen de aire se mantiene fijo ahí porque está ionizado. Entonces, digamos que es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? La ionización del medio. El, el que en las instalaciones de los tableros de distribución de potencia, los centros de control ya sea de motores o celdas o en general aquellos tableros de potencia de mayor de 100 kilovoltiamperios, o 100 kilovatios, es equivalente, deben cumplir con lo siguiente, a excepción de las instalaciones domiciliares o similares de pequeños comercios o de pequeñas industrias. Pero pues, una instalación residencial difícilmente va a tener esa potencia. Y pues una industrial lo puede llegar a tener, pero es más difícil.
Consultar y acatar la información de la etiqueta del equipo donde se identifica el nivel de riesgo y los elementos de protección requeridos. O sea, digamos, el elemento suele venir con qué nivel de riesgo tiene y qué elementos de protección deberían tener para usar este equipo de manera segura, ¿no? Digamos, un protector diferencial o un solo magnético o ambos, o un relé térmico. Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a esta, básicamente. Desde aquí, digamos, aquí está mi máquina, delimitar una área en la cual no se debe acceder sin un equipo de protección personal o no se debe acceder de manera regular, mientras la máquina esté operando, en algunos casos. Tener un plano actualizado y aprobado por una persona competente. O sea, esta máquina funciona así, estos elementos deberían, pues, tienen estas conexiones específicas. En los tableros y celdas donde la energía incidente sea igual o superior a los 5 joules por centímetro cuadrado, es, o 1,2 calorías por centímetro cuadrado, se debe fijar un aviso que indique la frontera de arco eléctrico, los datos sobre ese riesgo y la leyenda riesgo de arco eléctrico. Entonces, esto sobre todo cuando se tenga estos niveles de energía por área. Las personas no competentes, básicamente, que no tengan una formación técnica o las habilidades suficientes, un conocimiento mínimo, no deben sobrepasar el límite de aproximación restringido, que esto lo vamos a ver ahorita, y cuando se requiere intervenir a una fachada cercana a redes eléctricas desnudas, se debe solicitar al operador de red el cubrimiento o aislamiento temporal de los conductores. El, y el operador de red debe atender la solicitud a costo, obviamente, del usuario, ¿no? Digamos que es algo que debemos de tener en cuenta ahí en ese caso. Eh, digamos, en el caso de que pues tenemos una fachada de un edificio y se va a hacer una intervención que pues va a hacer que esas distancias se puedan, esas distancias de seguridad se vayan a incumplir, o sea, las distancias de trabajo, pues hacer esas solicitudes, ¿no? Y que pongan un, un cubrimiento o básicamente es que esos conductores se recubran con un aislante temporal, básicamente los cubren. Y pues para que, digamos, como se están sobrepasando esas distancias de seguridad, pues ese aislante cumple esa labor, porque pues tiene una resistencia mayor a la del aire, en ese caso específico. Y pues obviamente se va a tener un costo que pues lo tiene que pagar el usuario, que pues requiere de ese servicio. El límite de aproximación restringida debe ser señalizado, ya sea con una franja visible, hecha con pintura reflectiva de color amarillo u otra señal que brinde un cerramiento temporal y facilite al personal sin autorización identificar el máximo acercamiento permitido. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, la gráfica nos va a mencionar esto y esto es de las personas no competentes y es el límite de aproximación. Y cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las tablas 10.3.10.5 BS y la figura 3.10.5 según corresponda, las cuales son adaptadas de estas dos normas, la NFPA 70 y la IEEE 1584. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y son primordiales para la seguridad eléctrica. Aquí está las distancias que les mencionó justamente en esta figura. Ahora vamos a verla mencionada. Pues aquí tenemos el equipo eléctrico con el símbolo de riesgo eléctrico y pues o otros símbolos si es necesario pues, mencionar algo, como puede ser riesgo de explosión, una pared resistente al fuego en caso de que que sea un incendio, pues que no se propague en esta dirección. Y tenemos esta dirección, digamos, qué pena, esta señalización, que es el límite de aproximación restringida. O sea, básicamente, esta que nos mencionaban acá, ¿no? O sea, una distancia en la cual un personal sin autorización no puede acercarse. Y tenemos el límite por arco eléctrico. Y tenemos un límite de aproximación seguro. Personales no competentes únicamente si están acompañados por personal competente. O sea, cualquier personal que no esté capacitado solo debería poder acceder acá, hasta acá. Si está acompañada de una persona que sí está capacitada o personal competente, puede llegar hasta acá. Y solo las personas competentes con una capacitación apropiada, conocimiento apropiado, pues pueden sobrepasar digamos que esta distancia, obviamente con el equipo apropiado, ¿no? No solo es el conocimiento, sino también los medios. Es lo que nos dicen acá, ¿no? Solo personal competente, el equipo de protección para contacto directo con partes energizadas, guantes
y botas dieléctricas, autorización requerida y protección contra arco eléctrico. Digamos, lo que se debe tener en cuenta ahí para sobrepasar esta distancia mínima. Esas son las dos distancias que siempre se deberían de tener en cuenta. Y pues los equipos que lo requieren deberían señalizarse, ¿no? Y pues aquí nos hacían los ejemplos, ¿no? Con tableros o celdas. Y aquí están las otras dos tablas que nos... Bueno, aquí está una de las tablas y aquí está la siguiente tabla, que son las tablas que me mencionaron, esas distancias mínimas para trabajos o cerca de partes energizadas, obviamente en corriente alterna. Y aquí la otra tabla es para corriente continua. Digamos que hay variación de distancia. Entonces, ¿qué tenemos? Una tensión nominal del sistema, ya sea fase a fase, o pues aquí solo la tensión nominal, porque pues no hay más de una fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Digamos que para el mínimo rango sería de los 50 a los 300 voltios. Hay dos distancias posibles, ¿no? Está la parte expuesta si es móvil, o sea, si esa parte expuesta es móvil, la distancia mínima que uno se debería conservar es de 3 metros, ¿no? Y la parte expuesta si es fija es de 1 metro. Entonces, ahí como para tenerlo en cuenta. Y un límite de aproximación restringida, incluyendo movimientos involuntarios. O sea, básicamente, yo solo me puedo acercar teniendo en cuenta que no sé que pueda perder el equilibrio y hacer un movimiento involuntario, nunca debería exceder este límite de, en este caso, 30 centímetros. 3 metros, 30 centímetros. Esa es la mínima distancia. Sí, y el límite de aproximación seguro, que era, si no estoy mal, sí, este límite de aproximación seguro, 3 metros. Y el límite de aproximación restringida, 30 centímetros. Entonces, voy a dibujarlo acá. Le borramos todo y aquí lo dibujamos. Estos son el rango verde, que lo estábamos viendo. Aquí también estaría ese rango verde. Básicamente es la continuación de esa tabla. Aquí tenemos ese mismo rango verde. Y aquí tendríamos el rango amarillo, ¿no? Que es básicamente solo para personal capacitado, con medidas de protección adecuadas. A ver si volvamos al color. Entonces, digamos que la tensión nominal está entre los 30 a 500 voltios, si esa parte móvil, bueno, si la parte expuesta es móvil son 3 metros, y si esa parte expuesta es fija es 1 metro. Y la distancia para aproximación restringida son 30 centímetros. Si es de los 300 a los 750 voltios, se mantienen las mismas distancias, tanto si es móvil expuesta o si es una aproximación restringida. De los 750 voltios a los 15 kilovoltios, digamos que aquí ya hay un rango muy importante, se mantiene esa misma distancia para la parte expuesta si es móvil y si es fija, aumenta. Si se fijan, digamos que el incremento en distancia no es muy grande. Solo bueno, sí, porcentualmente es el 50%, pero aún así no es mucho en comparación de cuando esa parte expuesta puede ser móvil. Y el límite de aproximación restringida ya es de 0,7 metros, ¿no? 70 centímetros, más del doble de la anterior distancia. De los 15 kilovoltios a los 36 kilovoltios, esta parte expuesta siempre se mantiene fija, de hecho hasta los 72,5 kilovoltios. Y aquí ya aumentamos a 1,8 metros, o sea, 30 centímetros más. Aquí solo 10 centímetros más. Después el incremento serían otros 70 centímetros de los 36 a los 46 kilovoltios y se mantendría la misma distancia de aproximación restringida. Bueno, de hecho, de los 36 a los 121 kilovoltios, la distancia de parte fija es la misma. Solo en este último rango de los 72 a los 120 es cuando se aumenta 30 centímetros para la parte expuesta móvil. Y pasamos de 80 centímetros al metro. La continuación de la tablatería está acá. De los 130 a los 138 a 145, 3,4 metros, 3 metros y 1,2 metros.
pues tendríamos 3,6 metros y 3,6 metros. Digamos que aquí no se diferencia entre si la parte expuesta es móvil o fija, de los 61 kilovoltios en adelante. Digamos que la distancia siempre es la misma. Y digamos que el incremento de la aproximación restringida, pues es ligeramente, no es 1,2 metros, 1,3 metros, 1,7 metros, 2,8 metros y 3,6 metros. Es para altos voltajes, ¿no? De 350 voltios en adelante. De 350 a 360 y de 500 a 550. Pues por eso que aquí los incrementos son grandes. Entonces, si se fijan, normalmente las distancias siempre van a ser 3 metros parte móvil y más o menos entre 1 y 2 metros parte fija. Y las distancias mínimas pueden ser desde los 30 centímetros hasta más o menos el metro para la mayoría de voltajes, hasta más o menos los 100 kilovoltios. Y para para corriente continua, ¿qué tenemos? De 100 a 300 voltios, lo mismo, 3 metros, 1 metro y 30 centímetros, aquí se mantiene igual. Se mantiene igual, de hecho, hasta los 75 kilovoltios. El salto otra vez ocurre en más de 100 kilovoltios. Y después de los 150 kilovoltios es cuando no hay diferencia entre si es distancia móvil o distancia fija. O sea, para la parte, ¿no? Y los incrementos también son, digamos que ligeros, ¿no? 30 centímetros, 50, 70, 80, 1 metro, 1,20 m, 1,60 m, 3,5 metros y 5 metros. Esto sobre todo para las altas tensiones. Digamos que estas son las distancias que uno debería de tener en cuenta. O sea, estas son las referencias que básicamente lo que mencionaba. El anexo general y la resolución. En algunos puntos usaba el anexo porque digamos que me era más cómodo. Y pues sí, nos queda un poco de tiempo. Entonces, pues vamos a ver esta pregunta del taller mientras voy abriendo el simulador para mencionar lo de la corriente. A ver, ¿dónde está aquí? Acá está. Multisim. Pues mientras estaba abriendo Multisim, era instalaciones, ¿no? Instalaciones eléctricas. Ah, bueno, aquí debo preguntar, porque como antes eran dos grupos y ustedes siguen teniendo dos cursos, al menos para esa materia, tienen fechas diferentes. Uno tiene que la máxima fecha de entrega es un sábado y el otro tiene que la próxima fecha de entrega es un jueves. Digo, es un martes. Digamos, el grupo uno tenía hasta el 20 de septiembre y el siguiente grupo pues tendrá hasta el martes siguiente, que es 23. Entonces, pero como todos terminaron clase el día de hoy, pues deberían mantenerse la misma fecha. Entonces, debo preguntar ahí, porque debería corregir eso. Nos gusta que un grupo tenga más tiempo que otro solo por unas fechas. A ver, esto era así, ¿no? Así. A ver, listo. Entonces, ahí pueden ver sí, el taller desde, desde la plataforma. Pues Sí, señor. son 3 puntos, es un taller más corto. Digamos que sí, es más corto. Pues como yo lo tengo planeado, pues si se fijan la primera pregunta es de investigación, así que sí, tienen que buscar y poner referencias. Sí, sí. Creo que esta vez no he llegado a calificar ningún trabajo sin referencias, eso es bueno, porque recuerden, si el trabajo no tiene referencias, la nota ya de una vez se baja a la mitad. Entonces sí o sí tienen que poner una referencia y una referencia válida. O sea, no me valen que me escriban Google como referencia, o sea, una referencia. O sea, Google es un buscador. ¿Desde qué página o qué estudio, o dónde lo sacaron? ¿A dónde sacaron esa información? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los 3 factores de riesgo eléctrico más comunes en Colombia? Pues de los que vimos ahí, son los más comunes. Pues busquen de esos cuáles son los que más tienden a suceder en Colombia. Debe haber muy seguramente una noticia o un estudio que pues les diga cuáles son esos factores y pues mencionen a cuáles causas o actividades se deben. O sea, esos factores normalmente se relacionan con una actividad, normalmente una actividad industrial o una actividad económica, y qué consecuencias pueden tener. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta la actividad y el factor de riesgo, digamos que saber la consecuencia es más fácil. Digamos lo que debe investigar sobre todo es la parte de los más comunes en Colombia y pues la causa asociada, ¿no? Porque obviamente eso depende.
Entonces, no va a ser igual aquí en Colombia que en otros países donde tienen otras actividades principales económicas. Entonces, esa es la pregunta de investigación sobre todo. Y las otras dos preguntas era usando la matriz, que pues aquí les incluí, bueno, no veo muy bien, pero ahí les incluí la matriz. Como les dije, ustedes las pueden hacer en Excel. Digamos, esto se puede hacer perfectamente en Excel. Y una vez que la tengan en Excel, pues la rellenan y la copian y la pegan como una figura o como una tabla. Que la copian como una tabla, pues como están adaptando esta matriz, ahí no tienen que seguir la cuadrícula que sigue el APA, porque están básicamente siguiendo un formato ya definido. Entonces, la pregunta es, usando esta matriz de riesgo, determinar el nivel de riesgo que puede ocasionar una descarga eléctrica. Aquí ya estamos viendo cuál es el evento o el efecto, la descarga eléctrica, debido a un arco eléctrico. El arco eléctrico, pues es lo mismo acá, el factor de riesgo. En una empresa que realiza soldaduras con Smoke, con una probabilidad de suceso de C. Entonces, Smoke es básicamente una manera de soldar, porque pues, existen varias maneras de realizar soldadura. Entonces, Smoke es una manera de soldar con una máquina específica. Entonces, esa sería nuestra fuente, una máquina Smoke. Entonces, si se fijan, para el primer punto ya tenemos el evento, el factor de riesgo y la fuente. Y yo les defino la probabilidad. Ha ocurrido una vez en la empresa. Como ha ocurrido al menos una vez en la empresa, ya es un riesgo materializado. Para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes tienen que definir cuál sería el riesgo en personas, económico, ambiental y en la imagen de la empresa. Pueden investigar de eh, em, accidentes que hayan sucedido a personas que realizan con soldadura por smoke, qué tipos de accidentes han sufrido. Digamos, investigan accidentes a soldadores por el uso de máquinas smoke. Y pues investiguen un poco a ver si les salen accidentes de tipo descarga eléctrica y ahí pueden, digamos, que ver qué tipo de consecuencias ha tenido esas personas y pues digamos que pueden interpretarlo, ¿no? Digamos, la consecuencia a nivel de la económica, o sea, en la empresa, la ambiental y la imagen. Por si acaso, muy seguramente la ambiental, o sea, sin efecto o con un efecto menor, porque pues esa descarga, en el peor de los casos que puede llegar a suceder, es un pequeño inconveniente. Entonces, como para que Eso es soldadura MIG. No, pero yo aquí definí Smoke, ¿no? Sí, electrodo metálico revestido. O sea, básicamente electrodo consumible. Ese es el tipo porque pues hay otras, ¿no? Entonces yo definí esa porque esa es como la más común en Colombia porque es la más sencilla, es el equipo más barato. Y es el tipo de soldadura normalmente más barato de hacer. Que pues está relacionado directamente a un equipo eléctrico, ¿no? Porque pues también se podría usar formatos de la empresa como así formato. O sea, no usar esta matriz. A ver si la matriz tiene estas mismas probabilidades, pueden usar. No, es que a ver, si la matriz luce, o sea, si la matriz tiene las mismas rangos de consecuencias, o sea, de 1 a 5 y son las mismas consecuencias que acabamos de ver, la podrían usar. Y las probabilidades son iguales, sí. Entonces, básicamente, si es este mismo formato, pero adaptado para su empresa, pues sí. Pero si es otro formato con otras probabilidades y otras consecuencias, o sea, que la probabilidad no va de A a E, sino va de 1 a 10 y las consecuencias no van de 1 a 5 sino de 1 a 6 o algo así, pues no, porque es otra matriz. Entonces, si coincide, sí. Si no, no. Entonces, ahí, una vez identifiquen los riesgos, tienen que identificar los 4 riesgos, ¿no? O sea, bueno, para personas medio, no sé, medio, porque pues eso puede generar una incapacidad económica, medio, pues teniendo en cuenta que es esto, ya saben que va a ser esta columna. Si fijan el ejemplo, yo también lo hice con P. No sé, medio bajo, ambiental también medio bajo y de la imagen de la empresa también medio bajo. Entonces, pues el nivel de riesgo más alto era medio. Y las acciones que deberíamos hacer es esto. Entonces, pues aquí nos dicen no buscar alternativas que presenten un menor riesgo, demostrar que se va a controlar el equipo, aislar con barreras a distancia, digamos que en este caso no es aplicable para esa actividad, y usar equipo de protección personal. Bueno, aquí también está, para mí también está equipo, usar equipo de protección personal. Entonces ahí, cuando se les da alguna de estas, pues díganme qué equipo de protección personal recomendarían, ¿no? O sea, busquen equipo de protección personal para soldadura. O para realizar soldadura. Pues ahí va a salir cuál es el equipo y ya. Y ese es el que van a recomendar, porque pues, no van a recomendar un equipo para una actividad que no, digamos que no coincide, ¿no? Entonces, eso es bastante más sencillo. El otro es, usando la misma matriz de análisis de riesgo, determinar el nivel de riesgo que puede ocasionar una falla en dispositivo de cuidado eléctrico. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? La falla de un dispositivo de cuidado eléctrico. Bueno, de un dispositivo de cuidado crítico. Pues si ustedes buscan qué es un dispositivo de cuidado crítico,
les va a salir o les debería salir algo como son equipos médicos esenciales como en unidades de cuidados intensivos, básicamente una especie de uso, o sea, como normalmente un respirador o esos elementos que justamente asisten a la persona en una actividad vital que él puede hacer de manera autónoma. Pues por su condición, digamos, una persona puede respirar de manera normal, pero cuando se encuentra en un coma o pues en una actividad crítica, pues no puede respirar de manera normal él por sí solo. Entonces, a eso me refiero con un dispositivo de cuidado crítico. Pues lo pueden sacar o investigar, ¿no? Para que entiendan bien. Entonces, ¿el evento qué es? Eh, la falla de un dispositivo de cuidado crítico debido que a la ausencia de la ausencia de electricidad, o sea que el factor de riesgo que es ausencia de electricidad em, en un hospital, ¿no? Entonces, pues la fuente sería un hospital. Entonces, falla un dispositivo crítico debido a la ausencia de electricidad en un hospital. Entonces, pues ahí ya tienen el evento, el factor de riesgo y la fuente. Entonces, pues ahí sí tienen que investigar más. O sea, mínimo revisar cuáles son, que le busquen ejemplos de dispositivos de cuidado crítico. O sea, ¿qué máquinas son esas? Ahí ya les di un ejemplo, ¿no? El respirador o la UCI. El respirador es, pues, lo que les digo, es una máquina que proporciona la ventilación cuando una persona no puede respirar de manera, pues, por sí solo. Entonces, ¿qué pasa si esa máquina deja de funcionar? Pues, la persona que la necesitaba para respirar no puede respirar y que se va a terminar muriendo. Entonces, que la causa en persona sí o sí puede ser una o más muertes o una incapacidad permanente, porque pues puede generar un daño cerebral que tal vez no ocasione la muerte, pero pues sí genera una parálisis del cerebro. Entonces, ahí deberían investigar un poquito. La causa económica, pues también la pueden revisar, aunque ahí normalmente no es tan alta. Ambiental sí va a ser muy baja, porque eso estaba sobre todo orientado a personas. Y el de la imagen de la empresa, pues podría ser, ahí sí podría ser muy alta, sobre todo porque la consecuencia en personas es alta. Y recuerden, si la consecuencia en alguno de estos tres ámbitos es alta, el de la empresa nuevamente es alto. Entonces, si sale de que no, un hospital dejó morir a 50 personas porque se quedó sin electricidad y no contaba con un equipo de protección. Ah, que por aquí me lo dicen, ¿no? Que no cuenta con una planta generadora de respaldo. Pues la vimos, ¿no? Lux. Pues si en un hospital se murieron 50 personas porque no contaban con esta planta generadora, pues ahí hay un problema. Entonces, mínimo, 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 eso se va a saber a nivel regional, nacional. Cualquier equipo de soporte vital o un equipo de diálisis serviría, sí. Si un equipo de diálisis se puede considerar un equipo de cuidado crítico, sí. Pero sí, un equipo de soporte vital, sí, es un equipo de cuidado crítico, porque pues da ese soporte vital. Entonces, pues ahí tengo que investiguen. Y no se les olvide cuando pues, estén definiendo la consecuencia, ah, no, pues la muerte, no, pues si es un respirador y se queda sin energía, él no va a funcionar, la persona no va, pues, no va a tener asistencia y pues, le digan que pasa si una persona con respirador se le retira. Pues ahí van a encontrar información como que muy seguramente esa persona termina muriendo pues, por falta de oxígeno. Digamos que en ese estado la persona normalmente no es capaz de sobreponerse digamos que a ese estado. No es capaz de respirar por sí sola en ese caso de emergencia o no durante un tiempo muy prolongado, lo que ocasiona la muerte. Entonces, lo que les dije, el taller es sencillo, pero pues usen la matriz. Si me usan otra matriz, no les voy a poner el punto malo si me la muestran. O sea, si me usan otra matriz, pues el punto no va a ser malo, pero ahí voy a ver. O sea, dependiendo de la otra matriz que usen, pues ahí veo qué tanto se desviaron, ¿no? O sea, porque si me sacan una matriz que no tiene sentido, pues, y si usan otra matriz y ni siquiera me dicen qué matriz usan, no, ya. Entonces, sí o sí, ustedes en el punto 2 y 3 ustedes, yo debería ver esta matriz, pero ya llenada. Y aquí con el evento, el factor de riesgo y la fuente, y aquí indicándome con X, porque lo pueden hacer con X. En Excel lo podrían hacer, luego ustedes pueden pasar esto a Excel y poner una X ahí, o rellenar esto con la celda con un color específico, de alguna manera. Em, y la ponen como una figura en Word. Y no se les olvide el apartado de referencias. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, creo que lo puedo hacer aquí de una vez. Entonces, recordemos, esto es multisim. Tun, 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 tun. Sí, eso es multisim. Entonces, si recuerda, bueno, les quería mostrar el ejemplo de por qué el elemento de protección personal es tan bueno, ¿no? Entonces, íbamos a poner una fuente de poder, vamos a poner una de corriente alterna. ¿Sí? Aquí vamos a poner en básicas resistencias eléctricas. Entonces buscamos donde diga resistor acá.
Bueno, aquí yo podría hacer esto para que me vean ya. Y voy a poner, no sé, una de... bueno, el de la persona era de 1000 ohmios, ¿no? ¿Dónde está la de 1000? Y no sé, pongamos una muy pequeña. Una de una puesta a tierra que va a ser, no sé, de unos 50 o menos. Muy seguramente de menos. Pero pues por el ejemplo, pongamos una de 50. Y pongamos una mucho más grande. Una de una persona que está usando el equipo de protección personal, o sea que la resistencia eléctrica sería la de la persona, más la de los otros elementos. Pues muy seguramente va a ser de 10.000 o más. Entonces, y le damos a esto cerrar y ¿cómo era? ¿Era control R? ¿Cómo era que se hacía para rotar? Sí, sí, era control R. Entonces, a esto le vamos a poner un label que va a ser puesta. No, pero no me deja poner espacios. Entonces vamos a ponerle PT de puesta a tierra. Esta va a ser una persona. Y esto va a ser el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, ¿qué? Esto se llama EPP. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi miércoles me faltó que la tierra. Ground, la tierra. Entonces, ¿cómo sería esto para que tenga sentido? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que este es mi circuito y por error una persona hace contacto el, entre el circuito y pues el elemento energizado, ¿no? Que es básicamente entre la fuente y el este. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer medir? Esto me mide el voltaje y la corriente. Sí, esto me mide el voltaje y la corriente. Ok, listo. Pero no me gusta ahí. Entonces, creo que si no estoy mal, yo puedo simular sin tener que tener los otros elementos. Entonces, si se fijan, aquí me dicen que la corriente, no, pero esto no me está indicando el valor que yo quiero ver. Por aquí donde tenemos un multímetro mejor. Y queremos medir la corriente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y tenemos 120. Pero está bien. Bueno, claro, con razón. Ahora sí. El, Porque depende si es corriente continua o alterna, ¿no? Entonces estamos en corriente alterna. Si estamos midiendo la corriente teniendo en cuenta los 120 voltios RMS y la resistencia de la persona, nos da que la corriente que está circulando por ese, por esa persona, en este caso es de 12 megaamperes, eso no tiene sentido. Eso sería pues saco la calculadora. Es voltaje sobre corriente, sí. Es 120 dividido 1000. 120 dividido 1000. Bueno, a ver si mido el voltaje. Bueno, no, ya sé por qué es. Porque estoy midiendo esto mal. Porque les dije que así no se medía la corriente y así estoy midiendo la corriente.
Ah, bueno, no puedo modificar el circuito si está simulando. Debo medir la corriente en serie. Ahora sí tiene sentido. Me dice que la corriente ahí es de 120 miliamperios. Pequeña, pero si recordamos el efecto de la corriente en el cuerpo, pues no es tan pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero ver si yo la mido así, me da lo mismo. Sí, el problema es que, bueno, me la está variando entre positivo y negativo, pero sí, es más o menos la misma corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en lugar de yo tener el que el ¿cómo me explico ya? Ya. Si en lugar de que la persona, o sea, sufra el accidente sin una puesta a tierra, tiene la puesta a tierra de una vez conectada, que básicamente este circuito también existe, ¿qué es lo que va a suceder? De una vez la corriente debería, es que no sé si conecto esto, seguramente es por esto. La corriente debería disminuir, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de corriente debería irse por el otro camino. No, no me lo está mostrando, pero a ver. Digamos, la corriente en el otro equipo, en el otro lugar, que básicamente sería esto acá, el amperímetro acá. Este no era el amperímetro, carajo. Este. Ah, bueno, ya sé por qué puede suceder eso. Estoy intentando hacer una conexión en paralelo. Igual el simulador no es tan inteligente como para corregir eso. Efectivamente. Mire, si se fijan, cómo es la corriente que está circulando por la Tierra, pues es mucho más grande, es de 2,4 amperios. Prácticamente 10, como 5 veces más grande solo porque la resistencia es más pequeña. Y si comparamos esa corriente con la corriente que estaría circulando por el, por la,